Y listo. Bien, buenas tardes. Hoy, miércoles 22 de noviembre, vamos a dar la última teoría correspondiente al tercer módulo de cursos. Me parece que ya el día de ayer el doctor terminó con las que le correspondían a él. Así que bueno, que hemos querido cerrar los temas correspondientes al curso con algunos básicamente que van a ser de revisión, son los temitas un poquito más complejos para poblaciones determinadas. Por ejemplo, en este caso vamos a revisar de una manera bastante breve, porque lo que queremos más que nada es que se dé una idea general de que existen diferentes patologías en diferentes etapas de la vida. Y en especial en este grupo vamos a trabajar con pacientes pediátricos, viendo cómo es el abordaje, vamos a repasar un poquito cómo es la clínica y básicamente la fisiopatología, qué es lo que sucede para que nuestro paciente presente un error congénito de metabolismo, ¿no? Ya de por sí el título de este diagnóstico es bastante complejo, así como su determinación, su clasificación y su diagnóstico. Bien, recordamos pues la definición clásica de metabolismo. Tenemos que es esta serie de reacciones químicas que van a ocurrir como una parte del proceso de renovación y eliminación de diferentes metabolitos, ¿no? Diferentes estructuras, donde puede darse ya sea una conversión, una producción o el transporte de estos metabolitos o sustratos. Entonces, al haber esta definición de error congénito del metabolismo, quiere decir que es un error, un defecto innato de fondo bioquímico que va a condicionar que puede haber una acumulación de un metabolito o la deficiencia de su sustrato. Se sabe que hay más de 500 errores congénitos del metabolismo y podemos encontrar afectadas tanto enzimas, hormonas, moléculas receptoras, transportadores o elementos estructurales. Y podemos afectar asimismo diferentes vías, la vía de las proteínas, de los carbohidratos o de los lípidos. Casi siempre el diagnóstico de los errores congénitos del metabolismo, salvo algunas excepciones, donde vamos a tener que el paciente va a llegar con una clínica, con una presentación no específica, salvo que cuando ya es a veces un poco tardío, cuando ya existen complicaciones a nivel orgánico, afectación a nivel del sistema nervioso central, a nivel cardiovascular, e incluso afectación de la motilidad. Y cuando estas complicaciones ya son irreversibles, incluso afectando el fenotipo clínico, o sea, teniendo ya las manifestaciones que le dan un fenotipo clínico característico de la enfermedad, pues solo en esos casos es mucho más sencillo el diagnóstico, pero generalmente en etapas tempranas y con sintomatología muy, muy inespecífica es bastante difícil realizar el diagnóstico. Sin embargo, existe pues la necesidad de realizar un diagnóstico precoz para establecer una terapia eficaz también de manera temprana. Y para eso, quien va a jugar un rol fundamental es la información que le vamos a brindar a los médicos, a los pediatras, a los genetistas, a través de las pruebas de laboratorio que brindamos. ¿Cuál es la patogénesis, el fondo de estos errores, de estas enfermedades? Pues básicamente vamos a tener que haber una afectación, una alteración en el flujo de metabolitos intermedios en una determinada vía metabólica. Entonces, puede deberse ya sea por una reducción de la función de una enzima específica, y esto, como va a ocasionar un bloqueo en este flujo metabólico, en esta vía metabólica, vamos a tener una acumulación de los metabolitos en la parte superior de la cadena y también vamos a tener una carencia en la parte inferior, pues porque no se va a producir, no se va a dar esta vía metabólica. Entonces, la mayoría de las enfermedades van a estar asociadas al déficit de esta proteína metabólica, de esta proteína final, que básicamente tiene características enzimáticas, y puede ser porque de repente la proteína se podría llegar a producir, o bien no se produce, o si se produce, de repente no tiene un funcionamiento correcto, va asociada con actividad reducida o ausente. Y también puede deberse, en algunas situaciones,
existe todavía una actividad residual. Quiere decir que hay otro caminito alternativo donde se puede llegar a producir esta proteína necesaria. Y este es como un salvavidas que puede atrasar o disminuir el daño metabólico que podría tener nuestro paciente, ¿no? Y esa delgada o ese poco flujo de proteína que podría estar cubriendo las necesidades, podría ser no suficiente, insuficiente, en los casos donde nuestro paciente esté sometido a estrés metabólico con una correspondiente descompensación. Entonces, así, este caminito alterno pues va a terminar siendo insuficiente. Tenemos tres grupos principales. En el primer grupo vamos a tener enfermedades por trastorno de intoxicación. Vamos a tener que va a agrupar a los trastornos de metabolismo intermedio, donde vamos a tener esta acumulación del sustrato en la parte superior, y este sustrato va a ser potencialmente dañino para algunas funciones. Por eso le vamos a denominar, le vamos a dar el término de trastorno de intoxicación. Y puede tener manifestaciones tanto en forma aguda, por ejemplo, esto sucede cuando hay una acumulación de amonio, una hiperamonemia, o también manifestaciones a nivel crónico, como puede ser el caso de la fenilalanina. De acuerdo a sus características, puede tener estos dos tipos de presentaciones. Normalmente un neonato recién nacido pues no va a nacer normal, no va a tener mayores manifestaciones, salvo que sea este cuadro agudo, y después de un periodo de latencia comienzan a aparecer los síntomas. Tenemos este síndrome agudo que va de la mano con manifestaciones neurometabólicas. Tenemos que hay vómitos, letargia, incluso el paciente puede llegar a comatoso, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, hay graves trastornos electrolíticos, del equilibrio ácido-base, y generalmente va de la mano con una causa de estrés. De repente el paciente cursa febril y desencadena y se activa esta deficiencia, o de repente por errores alimentarios también. Luego tenemos que puede tener una manifestación subaguda o crónica, y esto ya lo vamos a ver mucho después, ¿no? Ya cuando estamos esperando en los controles de niños sanos, se puede encontrar atraso en el desarrollo psicomotor, déficit de crecimiento y algunos síntomas de lesión bioquímica, como puede ser la hepatoesplenomegalia, pigmentación de piel y de mucosas. Podemos tener que el trastorno de aminoácidos generalmente es crónico, va de la mano con retraso psicomotor, y acá vamos a tener que el representante va a ser la fenicetonol. Podemos tener también la tirosina y la homocistinuria como representantes. Luego tenemos aquellos trastornos asociados a ácidos orgánicos. Este sí es de manifestación aguda, y uno de los ejemplos es la enfermedad de Jarabe de Arce. Tenemos también enfermedades del ciclo de la urea, enfermedades del metabolismo de glúcidos, acá está la galactosemia. Luego enfermedades del metabolismo de metales, esta sí es súper importante en la población pediátrica, que es la enfermedad de Wilson, ¿no? El acúmulo de cobre, la hemocromatosis, la enfermedad de Menkes. Y también tenemos algunos trastornos asociados a neurotransmisores y a moléculas pequeñas. En el grupo 2 vamos a tener a las que se asocian a la alteración del metabolismo energético. Pueden ser de dos tipos, mitocondriales y citoplasmáticas. En el lado de las mitocondriales, acuérdense, mitocondria, producción de energía. Entonces, la energía la necesitamos para todo, ¿no? Entonces, va de la mano pues con patologías graves y con poca posibilidad de terapia. Tenemos, por ejemplo, la acidosis láctica congénita, enfermedad de cadena respiratoria mitocondrial y enfermedad de oxidación de ácidos grasos. En el lado de los efectos citoplasmáticos, podamos encontrar el hiperinsulinismo, hiperlactacidemia, déficit de metabolismo de glucógeno y gluconeogénesis. Son cuadros caracterizados por hipotonía, miopatías, cardiomiopatías. Y también vamos a tener el déficit de metabolismo de creatina, que va de la mano con retraso mental, disfasia y epilepsia. En el tercer grupo vamos a contemplar aquellas alteraciones de moléculas complejas y algunos orgánulos subcelulares. Vamos a tener un bloqueo en la síntesis de moléculas complejas, como pueden ser los glucolípidos, esfingolípidos y mucopolisacáridos.
Entonces ya al tener la palabra esfingolípidos, ya podemos sospechar que los defectos o la afección va a ser de complejidad, ¿no? Hay un acúmulo a nivel lisosomal y va a haber una correspondiente disfunción celular, ¿no? Y esta va a afectar principalmente a aquellas células que tienen la vida más larga, como son las neuronas. Entonces podemos tener pacientes que van a cursar con deformidades, hepatoesplenomegalia y cuadros dismórficos. Y acá el tratamiento es esencial y debe realizarse de manera precoz, porque justamente realizando una terapia de sustitución enzimática y evitando que exista este acúmulo y que la cadena se transcurra de una manera correcta, pues vamos a evitar todos estos tipos de secuelas que principalmente van a tener una afección a nivel del sistema nervioso central. Existen varias patologías asociadas a moléculas complejas. Pueden ser los gangliósidos, la Niemann-Pick, Tay-Sachs, Morquio, Pompe. Una que fue inspiración para una película clásica de los 80, 90, que se llama Un milagro para Lorenzo. Es de un pacientito con leucodistrofia y narra el drama de los padres. El padre era bioquímico, de investigar la enfermedad y la deficiencia hasta que encontraron un aceite maravilloso que permitía darle esta terapia de sustitución y vieron pues la mejoría de su paciente, ¿no? Entonces por ahí iba el mensaje. ¿Qué es lo que nosotros debemos valorar en nuestro paciente cuando vaya a llegar? Cuando estén de repente en sus serums o en su internado, van a tener mayores alcances, pero hay datos que no se nos pueden escapar, como pueden ser las condiciones o enfermedades recientes que haya tenido el paciente, infecciones, traumas. Tenemos que evaluar cómo ha sido el estado neurológico antes y al momento de llegar a la atención, si es que en la familia ha habido antecedentes de abortos o muertes tempranas, si es que en la familia hay el dato de consanguinidad, si es que ha habido un diagnóstico similar en un hermano. Y bueno, vamos de la mano con que los síntomas y signos neurológicos se van a presentar en el 85% asociados a acumulación de metabolitos tóxicos. Y también vamos a tener pues, manifestaciones a nivel digestivo hasta en un 59%. En las enfermedades o errores innatos de metabolismo, básicamente la principal sospecha salta cuando tenemos un recién nacido con una enfermedad inexplicable de aparición abrupta, progresiva y que aparentemente el tiempo gestacional fue normal. Tenemos que considerarnos si es que recibimos un niño que tiene deterioro agudo o alteración de la conciencia con historia de vómitos, fiebre o hipoglicemia inexplicable, o en todo niño con síntomas o signos de hipoglicemia o acidosis sin causa aparente. Entonces vemos que acá ya hay algunos puntos que debemos evaluar y que el laboratorio nos va a ayudar. Algunos hallazgos también desde el punto de vista clínico, y ahí les he puesto en la tablita a qué enfermedades posiblemente se encuentren asociadas. Pero básicamente lo que debemos evaluar es la aparición de 4 marcadores: retardo en el crecimiento, presencia de anemia, trombocitopenia y hepatoesplenomegalia. Entonces esos son como que los 4 checks que debemos evaluar en algún pacientito. Y luego podemos ya evaluar la aparición de alguna de estas situaciones. Entonces, desde el laboratorio me va a ayudar mucho realizar un estudio de un hemograma completo. Tenemos que si un paciente cursa con anemia o afectación a nivel plaquetaria, lo vamos a poder poner en evidencia. Mencionábamos que en algunos casos cursaban con acidurias, alteración electrolítica. Entonces los estudios de gases y electrolitos me van a ayudar. La glicemia, recordemos que pueden llegar pacientes hipoglicémicos sin causa aparente, entonces tenemos que confirmar ese dato. El hallazgo de cetonas, de amonio, de ácido úrico, perfil hepático, ¿no? Si mi paciente llega con hepatoesplenomegalia, tenemos que valorar la función hepática, función renal, que también puede ser otra complicación, perfil lipídico, ácido láctico y ácido pirúrico.
siempre complementamos con otras pruebas de soporte al diagnóstico y también existen muchas otras que pueden ser incluso específicas, pero que van a requerir de otro tipo de muestra, como puede ser una muestra de orina. Ya también tenemos estudios especiales, que puede ser la determinación propia de aminoácidos, la búsqueda de aminoácidos puntualmente. Para eso existe un perfil, un tamizaje neonatal, pero para enfermedades de este tipo, que tiene alrededor de más de 50 marcadores, estudios de 50 aminoácidos, ácidos orgánicos, entre otros, que van a permitir, podemos buscar carnitinas, aminoácidos, ácidos orgánicos, ácidos grasos, purinas y mucopolisacáridos. Entonces, todo eso es parte de un perfil de tamizaje neonatal ampliado, ¿no? Así se llama, tamizaje neonatal ampliado, porque luego vamos a ver que existe un tamizaje neonatal básico. Algunos hallazgos, les mencionaba en relación a la orina, ¿no? En la primera clase del ciclo mencionábamos algunos olores característicos y pues básicamente los encontrábamos asociados a este tipo de enfermedades, ¿no? A errores congénitos del metabolismo. En el caso de una fenilcetonuria, recordábamos, era el olor a moho, a ratón mojado, de pteocinemia, a pescado descompuesto, eh, orina de jarabe de arce quemado, huele a azúcar, a miel de maple. Bueno, entonces el estudio de tamizaje neonatal ampliado va a incluir todos estos estudios específicos, aminoácidos, carnitinas, ácidos orgánicos, ácidos grasos, y es básicamente hoy por hoy de las pruebas más sofisticadas que se pueden tener para el estudio de errores congénitos del metabolismo. Pero tenemos que existe por política pública eh, la iniciativa de realizar una detección sistemática genética perinatal, y es a través de un tamizaje neonatal básico, buscando de manera masiva identificar a aquellos neonatos que pueden verse afectados por una de estas enfermedades, pero antes de que desarrolle los signos clínicos. O sea, normalmente el pediatra propone estos estudios, o sea, les puede proponer de arranque hacer un estudio neonatal, un tamizaje neonatal ampliado, pero por lo menos hacer un estudio de las 4 o 5 enfermedades que vamos a mencionar. Esto tiene sus inicios desde 1960, imagínense, tiene muy buenas décadas ya transcurriendo en Estados Unidos, pues la iniciativa. Luego en los 70 pasa a México, ya se vuelve obligatorio en los 90, luego en Brasil, luego Argentina y finalmente Colombia y Cuba. Y obviamente porque todas estas naciones se dan cuenta de que es mucho más rentable identificar a un paciente de manera temprana que luego y darle su terapia de sustitución rápidamente, que estarlo tratando posteriormente para secuelas que obviamente afectan la calidad de vida de este. En el Perú, en el 97 sale la norma, comenzamos con una enfermedad, con el hipotiroidismo congénito, en el Instituto del Niño, ¿no? En el Hospital del Niño. En el 2000 se hace un piloto en el Revalidati con la determinación también de hipotiroidismo, de TSH y de 17-hidroxiprogesterona. Fue un dato alentador, pues, de encontrar que de este estudio inicial, en solo 2000 pruebas, se pudo encontrar positivos a pacientitas con hipotiroidismo, ¿no? A las cuales se les pudo dar tratamiento de manera rápida. Posteriormente hay otros hospitales que se suman, el San Bartolomé, el María Auxiliadora, el Almenara, y ya en el 2012 tenemos la ley que promulga, declarando de interés nacional, que se cree el programa de tamizaje neonatal universal en fase inicial. Miren, ya pasó una década y todavía seguimos con la creación del programa. Entonces, bueno, por lo menos va a obligar a que se realice el estudio contra el hipotiroidismo congénito, la hiperplasia suprarrenal congénita, la fenilcetonuria, la fibrosis quística, la hipoacusia y la catarata congénita.
De estos, pues vamos a ver que 4 de los 6 mencionados van a tener determinación a través del laboratorio. ¿Cómo es que se va a realizar la toma de muestras en estos pacientitos? Pues se trabaja con unas tarjetas que tienen una mínima cantidad de datos necesarios, datos de la madre, dirección, fecha de nacimiento, datos del bebito, eh, y vamos a realizar una toma de muestra de sangre capilar, pero obtenida a través del talón. Se trabajan con unas tarjetas de papel filtro que van a tener delimitado unos círculos donde debemos colectar la sangre seca, ¿no? En estas zonas, recordemos, esta es la zona de punción, se utilizan lancetas pediátricas especiales, y tiene uno de los parámetros necesarios es que tenemos que realizarla por lo menos después de 36 horas de haber iniciado la lactancia materna, la fórmula, lactancia con fórmula, lactancia mixta. Y tenemos hasta el primer mes de vida para poder evaluar y tener resultados que sean compatibles pues, con la sospecha de un error congénito del metabolismo, o al menos de estos 4 estudios. Si el bebé es prematuro, tenemos que esperar para la toma de muestra y al menos hasta que cumpla 15 días. Y si recibió una transfusión por algún problema que tuvo al nacimiento, tenemos que esperar al menos 10 días. Vamos a obtener sangre seca, ese es el tipo de muestra con el que se va a trabajar y que luego pasa a ser estudiada por metodologías que una de las determinaciones que me va a permitir evaluar es el diagnóstico de fibrosis quística, ¿no? Para eso recordamos la incidencia de esta enfermedad es de 1 por cada 2.500 a 3.500 nacidos vivos y que está caracterizada por una viscosidad anormal, es mucho más densa las secreciones de los pulmones y del páncreas principalmente. Entonces, al ser una viscosidad mucho más dura, más, más, eh, más sequita, algo así, va a producir obstrucción pulmonar crónica, infecciones respiratorias a repetición, insuficiencia pancreática, desnutrición secundaria, puede ocasionar infertilidad y muerte temprana. Entonces, van a tener ustedes oportunidad de ver pacientitos pediátricos con diagnóstico de fibrosis quística y de verdad es un tema bastante complejo de manejar. Al tener este moco tan viscoso, pueden ser tributarios de infecciones a repetición, usualmente por agentes complejos, microorganismos altamente resistentes. Tenemos también afectación a nivel pancreático y también afectaciones que obviamente va de la mano pues, con un cuadro de desnutrición, ¿no? Acá vamos a tener que se va a dar esta enfermedad de fibrosis quística por la mutación en el gen que va a codificar la proteína reguladora de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística, así, del CFTR. Esta proteína va a ayudar, va a intervenir, va a ser necesaria para que haya el paso del cloro a través de las membranas celulares. Entonces, al tener esta deficiencia, vamos a tener alterada la producción de sudor, la producción de jugos gástricos y la producción del moco. Y esta enfermedad pues, se va a desarrollar cuando ninguno de los dos alelos es funcional. Entonces, homocigoto. ¿Qué es lo que vamos a hacer desde el laboratorio? Recibimos la muestrita de sangre y vamos a dosar lo que es la tripsina inmunoreactiva o IRT. Mediante una prueba de LISA, esta metodología de enzimo inmunoensayo colorimétrico, vamos a realizar la primera determinación. Y aquí comienza nuestro flujograma. Si encontramos una tripsina inmunoreactiva elevada, mayor a 65, es el valor de corte, inmediatamente tenemos que activar el flujo de sospecha, alta sospecha de fibrosis quística. Vamos a ampliar con una prueba que se va a denominar test de sudor. La vamos a poder realizar en recién nacidos, incluso hasta las 2 o 4 semanas de vida. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a estimular glándulas sudoríparas en la zona del antebrazo. Acá como ven este dedito. Con una sustancia denominada pilocarpina. Y el
se va a dar el paso a una corriente eléctrica muy, muy débilita, que va a dar el mecanismo de iontoferesis, y el sudorcito que se va a producir es recogido, y en este sudor se va a estudiar los valores de cloro y de sodio. Es un procedimiento relativamente corto. Me parece que actualmente solo hay 2 laboratorios privados que lo están realizando. Vamos a encontrar 3 valores posibles. Si encontramos valores elevados, vamos rápidamente a hacer ya el diagnóstico de fibrosis quística. Si encontramos valores por debajo de 30, tenemos que evaluar la presencia de síntomas de historia familiar y repetimos una vez después. Si volvemos a encontrar menos de 30, decimos que es improbable que tenga fibrosis quística. En el primer arbolito, si encontramos entre 30 y 60, repetimos el estudio. Si encontramos nuevamente un valor intermedio, vamos a ampliar con un análisis de mutación del gen F508. Y este es básicamente el confirmatorio, ¿no? Si encontramos ya los alelos mutados, que pueden ser desde el punto de vista heterocigoto o homocigoto, podemos hacer ya la confirmación de fibrosis quística. Otro de los estudios que vamos a realizar a esta prueba, a esta muestra de sangre seca que hemos obtenido del talóncito de nuestro paciente, es la determinación del diagnóstico de hipotiroidismo congénito. Esta va a deberse a la disminución de la actividad de la hormona tiroidea, que sabemos es muy necesaria para diversas funciones del organismo, entre ellas el desarrollo cerebral. Y se sabe que el hipotiroidismo congénito es la primera causa prevenible de retraso mental y de retraso de crecimiento. Vemos que en frecuencia es 1 por cada 2000 recién nacidos vivos. Usualmente, si es que no se realiza esta prueba de tamizaje neonatal de manera temprana, va a llegar nuestro paciente con síntomas tardíos, ya con fase características, con el puente nasal deprimido, frente estrecha, párpados hinchados, macroglosia, hipoactividad, hipotermia, rechazo labial, estreñimiento, un llantito ronco, piel y cabellos secos, todo el cuadro que conocemos de un hipotiroidismo, pero en versión pequeñita en un recién nacido. Puede haber macroglosia, mixedema, edema de genitales. Recordar que por incidencia es mucho más predominante en género femenino. También hay un porcentaje asociado a prematuridad, un 15%, sobre todo si es que la madre tiene diagnóstico de diabetes, porque va a haber un efecto de la insulina en la síntesis de hormonas tiroideas. Recién nacidos a término, baja este porcentaje a 2, y hay una también asociación de frecuencia en pacientes con el diagnóstico de síndrome de Down. Vamos a obtener nuestro TSH elevado. Para estos, recordemos, tenemos todo nuestro perfil tiroideo, pero la TSH sigue siendo de las más importantes. Si obtenemos valores incrementados, es decir, pues la hipófisis está forzando la liberación de hormona, no se logra, vamos a confirmar con el siguiente paso de perfil, el T4, en sangre periférica, ya no en sangre talón, sangre periférica, y generalmente acá se va a confirmar pues el hipotiroidismo congénito. Se va a ampliar con una gamografía, de repente hay una digenesia tiroidea, una tiroides ectópica, y de todas maneras requiere consulta en genética. Si encontramos valores entre 10 y 40, de todas maneras le sacamos T4 libre, su TSH en sangre periférica. Si encontramos valores normal, T4 normal, podemos seguir haciendo estudios en 3 semanas y vamos a ir evaluando cómo se va comportando el eje tiroideo en nuestro paciente. Importante, del mismo modo, la TSH que se va a trabajar en el tamizaje neonatal es una prueba de ELISA, es un enzimo inmunoensayo. El tercer estudio que vamos a realizar es para el diagnóstico de hiperplasia, para el diagnóstico de la hiperplasia suprarrenal congénita.
Esta es una enfermedad que por prevalencia la podemos encontrar en 1 de cada 15.000 recién nacidos vivos. Se debe a la deficiencia de la enzima 21-hidroxilasa, que va a ser responsable de la síntesis de esteroides a nivel de la corteza suprarrenal. Entonces, va a ir de la mano con alteraciones en el desarrollo de genitales externos e incluso algunas secuelas fatales. Vamos a tener, recordemos pues que vamos a realizar cuál es la función de mi 17-hidroxiprogesterona. Me va a ayudar en las vías de producción de andrógenos, de mineralocorticoides y de cortisol. Entonces, de tener afectado esto, vamos a ver que uno de los canales que rápidamente que se va a mantener va a ser mayor cantidad de andrógenos, quedando nuestro paciente con rasgos de virilización. Va a haber afección de los mineralocorticoides, va a haber una pérdida salina y disminución del cortisol que va a tener este efecto de feedback a nivel hipofisial. Vamos a tener las dos vías, la vía clásica y no clásica. La no clásica, que puede tener síntomas, vemos que es bastante frecuente, es de inicio tardío, puede ser de presentación tanto en varoncitos como en mujeres, y va de la mano con una pubarquia precoz, un crecimiento acelerado, una edad ósea avanzada, una pubertad precoz, el hirsutismo y hemorragias uterinas anormales. En el caso de la vía clásica podemos tener dos presentaciones. La versión perdedora de sal, que está en el 75%, y la virilizante simple en el 25%. Tienen un inicio prenatal, y esta es una de las que más se va a ver en la consulta pediátrica. Puede haber manifestaciones tanto en el grupo masculino como femenino, y básicamente van asociadas al tema de genitales. Puede haber también pues, la afectación por el caso de la pérdida salina, la afectación de mineralocorticoides, donde el pacientito puede llegar con vómitos, diarreas, letargo, deshidratación. Vamos a realizar nuestro estudio de 17-hidroxiprogesterona que va a estar incrementado. Automáticamente tenemos que hacer la confirmación con medición de electrolitos, de glucosa y el cariotipo. Vamos a realizar la evaluación de la deficiencia de la 21-hidroxilasa y vamos a poder tener las dos vías, ¿no? Ya sea por la virilizante simple o la perdedora de sal. Y en ambos casos, sí o sí, tenemos que pasar la evaluación por genética para una evaluación más compleja, ¿no? Sobre todo de este gen confirmatorio, ¿no? Y la cuarta enfermedad es la fenilcetonuria. Tenemos que esta enfermedad se produce en 1 de cada 10.000 a 15.000 recién nacidos vivos. Corresponde a un defecto congénito en el metabolismo de la fenilalanina. Este defecto en el aminoácido va a causar retraso mental severo y algunos otros también defectos. Tenemos que es una enfermedad autosómica recesiva, va a estar asociada al cromosoma 12. Se va a inhibir la síntesis de la fenilalanina hidroxilasa, entonces va a haber una acumulación. Esto va a ser uno de los efectos de acumulación, de intoxicación de ácido fenilpiruvato, que tiene este efecto neurotóxico. Y también voy a tener acumulación de ácido fenilacético en la orina. Vamos a realizar el estudio de fenilalanina, que vamos a encontrar elevado, va a ser por una prueba bioquímica enzimática, colorimétrica. Complementamos con análisis de aminoácidos. Podemos realizar la determinación de pterinas, que van a confirmar también, van a ser parte del estudio. Finalmente debemos realizar la evaluación con genéticas para la consultoría final y la evaluación familiar. Recordamos que al tener esta vía alterada, mi fenilalanina no se va a convertir en tirosina y la tirosina va a participar en la síntesis de melanina. Entonces, clásicamente, los pacientes vienen con un fenotipo como esta niñita. Vemos que los padres tienen cabello negro, son de tez canela
y tienen una pequeña que tiene el cabello muy, muy claro y la tez muy, muy clara, ¿no? Entonces ha habido acá una alteración, no hay tirosina para la síntesis de melanina. Hay afectación de la síntesis de tiroxina, síntesis de proteínas de vía catabólica para la obtención de energía. Entonces, al tener esta fenilalanina incrementada, se va a ir hacia dos vías, ¿no? Hacia el ácido fenilpiruvato, que me va a hacer la acumulación de ácido feniláctico, del fenilacético y del fosfohidroxifenilpirúvico. Y también vamos a tener, recordemos, la acumulación a nivel de la orina. Una última enfermedad que podemos estudiar a través del tamizaje neonatal es la galactosemia. Esta se presenta en 1 de cada 40.000 nacidos vivos. Esta enfermedad va a impedir el metabolismo de la galactosa porque no hay la enzima que va a permitir su metabolismo, que es la enzima galactosa 1-fosfaturitil transferasa. Y puede manifestarse de manera muy temprana, con problemas en la alimentación, retraso en el crecimiento y signos de daño hepático. Tenemos que la lactosa, o sea, después de comienza la lactancia en nuestro paciente, vamos a tener esta conversión natural de glucosa y galactosa. Vamos a tener que esta enzima, la galactosa, fosfaturiditransferasa, está disminuida y vamos a tener entonces la acumulación de galactosa. Uno de los derivados es el galactitol, va a tener una acumulación en tejidos eh, y una de sus manifestaciones es tener a nivel del cristalino un efecto osmótico que va a dar la apariencia de una nubecita, de una catarata, con la denominación en gota de aceite, porque tiene un refuerzo central un poquito más opaco y está presente en todos los tipos de galactosemia. En el caso de la galactosemia clásica, sabemos pues que es asociada a la deficiencia de esta enzima, tiene manifestaciones a nivel digestivo, como habíamos dicho, problemas en la alimentación, puede haber fallo hepático, ascitis, retraso de crecimiento, vómito, rechazo al alimento, hepatomegalia, sepsis por E. coli, que es uno de los cuadros más graves. A nivel neurológico, retraso psicomotor, hipertensión intracranial, ataxia, letargo, afectación renal, afectación hematológica, afectación endocrina y también, bueno, la afectación a nivel de oftálmica que hemos mencionado. Iniciamos el estudio con los valores de galactosa total en nuestro paciente. Vamos a hacer un método bioquímico enzimático y al encontrar elevada, pues activamos nuevamente nuestro estudio, ¿no? Vamos a medir la galactosa 1-fosfato-uridinotransferasa. Podemos realizar también estudios a nivel genético con la mutación del gen Q188R y posteriormente, de acuerdo a la evaluación, si nos encontramos frente a una manifestación heterocigota o homocigota, debe pasar a la evaluación con genética, porque podemos tener ya sea una galactosemia clásica homocigota o una variante heterocigota compuesta, donde el manejo puede ser un poco más complejo. Entonces vemos que son 5 enfermedades: fibrosis quística, hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, fenilcetonuria y galactosemia, las que están incluidas. Esta galactosemia viene de IAPA, no es parte de la ley de Programa Nacional de Tamizaje, solamente incluía 4, pero se ha visto que por la frecuencia de presentación, pues también se hace necesaria y es muy solicitada también por los pediatras. Hemos visto que las manifestaciones son variadas, sin embargo, el dato que nos va a ayudar con el diagnóstico y con el que vamos a cerrar justamente poder dar la mejor orientación a nuestro paciente es con el dato que podemos obtener desde el laboratorio. Acá les dejo unas referencias desde el punto de vista de MINSA, de lo que es la normativa, que es bastante interesante de repente por ahí si les interesa darle una revisión, y nuestro libro de consulta de cabeza, que es de la medicina de laboratorio de Antonosi. Listo, chicos.
Con esto llegamos al término de nuestras sesiones de patología clínica. Seguro la próxima semana el doctor les va a hacer algún repaso. En lo que corresponde a mis temas, están bastante sencillos, solo les pido leer bien la pregunta. Eh, Vamos a tratar de que sean de aplicación clínica para que puedan asociar los conceptos de los otros cursos que están llevando. Y por lo pronto les deseo que les vaya muy bien en el examen para que sea su regalo de Navidad. Listo. Que estén muy bien. Espero no verlos el próximo ciclo. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias, doctora.